Hola chicos, bienvenidos a la clase. Gracias por ser puntuales y Hola, buenos estar. Hola, buenos días. Gracias por ser puntuales. buenos días, señor. Buenos días, sí. Vamos a comenzar con una de las clases, quizás uno de los temas que va a ser más importante para nosotros a lo largo de nuestra jornada en física, ya que vamos a empezar a hablar en más detalle sobre los vectores. Entonces, veamos qué vamos a aprender este día. Vale. Comencemos con el material socioemocional y le voy a pedir a Annelies Ramos de primero F que me ayude leyendo el pensamiento de este día, y William Vega de primero E me va a ayudar con qué piensa acerca del pensamiento de este día. Porfa, Annelies. Buenos días, señor. Hola, buenos días, hija. Dice, en muchas cosas de la vida, la laboriosidad puede conseguir más que el genio. Gracias. A ver, William. ¿Me escucho? Sí, te escucho claro. Vaya, lo que pienso yo de esto es que creo que entre más esfuerzo y más perseverancia podemos lograr bastante. Que si entre más nos esforzamos y nosotros somos constantes, podemos lograr muchas cosas. Perfecto, muchas gracias. Así es, ¿verdad? Y me encanta mucho que dice que en muchas cosas de la vida la laboriosidad, o sea, el trabajo va a conseguir más que el genio. Como decía Albert Einstein, el genio no nace, sino que se hace. Nosotros podemos llegar a dominar cualquier rama, cualquier habilidad, si solo somos constantes y trabajamos para ello, ¿verdad? No necesitamos ser genios, sino que necesitamos ser perseverantes. Y vamos a dominar cualquier cosa. Así que ánimo, chicos, les invito a que no desmayen, que siempre sean perseverantes en las cosas que quieren conseguir. Los objetivos que vamos a cubrir este día son estos: conocer y entender las características de un vector y representar los vectores de manera gráfica. Para recordar un poco lo que ya aprendimos en la clase anterior, los vectores los vamos a representar con letras ya sean mayúsculas o minúsculas con una flechita arriba. También si ustedes acuden a libros muy viejos, van a encontrar que los vectores antes no tenían una flechita arriba, sino que solo las representaban con una letra en negrita, ¿verdad? Porque cuando en las impresoras se usaba, o cuando para escribir se usaba máquina de escribir, o no había evolucionado tanto la computadora como hoy, no tenían esta posibilidad de poner la flechita, así que lo que hacían era ponerlo en negritas. Solo es como un comercial por si les toca acudir a esas fuentes. Otra cosa que aprendimos es que el largo del vector se llama módulo o magnitud y se representa, cuando queremos hablar solo de esa medida, entre barras. El nombre del vector entre barras, ¿verdad? Y esto se lee el módulo del vector A, el módulo del vector V, el módulo del vector U. Entonces, cuando ustedes vean esto, inmediatamente después solo van a ver un número y una unidad. No van a ver dirección ni sentido porque solo hablamos de esa parte del vector. ¿Qué significa cuando a mí me dan expresado el vector de esta forma? El vector A es igual a 25 newton, 50 grados al noroeste. Lo que significa es lo siguiente: el 25 es el módulo o el 25 newtons con toda la unidad. Es el módulo o magnitud del vector. Es decir, el largo del vector que yo voy a tener, ¿verdad?
El 50 es la dirección y el noroeste es el sentido. ¿Preguntas con esto, chicos? Perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de vectores. Esto sobre todo lo estudiamos por cuestión de lenguaje, ¿verdad? Cuando a usted se le presenten ejercicios respecto a vectores, le van a decir 2 vectores colineales o 2 vectores perpendiculares. Entonces, para que usted pueda entender el vocabulario que se va a usar, vamos a ver esto. Los vectores colineales son aquellos que comparten una misma línea de acción. Si recuerdan la clase anterior dijimos que la línea de acción es una línea infinita que contiene al vector y que cuando nosotros dibujamos un vector es como que le tomamos una foto en ese instante al vector ahí, no porque el vector se puede desplazar por toda su línea de acción. Entonces van a ser vectores colineales aquellos que compartan la misma línea de acción. Ese es el único requisito. No tiene que tener otro requisito como que sean en el mismo sentido, porque si usted ve aquí, C y B están en sentido contrario, ¿verdad? Ni que tengan tampoco el mismo módulo. Usted puede ver que A es más grande que B y que C. Entonces, la única razón para que sean colineales es que compartan la misma línea de acción. Los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas de acción se cortan en un punto. Nosotros vamos a trabajar generalmente, casi siempre, con vectores concurrentes, porque vamos a poner los vectores en un eje cartesiano. Entonces, todas las líneas se van a cortar en el punto 0,0, así que van a ser vectores concurrentes. El otro tipo de vector son los vectores coplanares. Todos los vectores con los que vamos a trabajar son coplanares, ya que nosotros no vemos vectores en 3D, sino que solo en 2D, así como estos que están acá, ¿verdad? Así que todos van a compartir el mismo plano, por eso se llaman coplanares, porque comparten el mismo plano. Vectores iguales, esto sí necesito que lo dominen bastante bien. 2 vectores van a ser iguales si y solo si cumplen 3 condiciones. La primera condición es que el módulo de ambos vectores es igual, es decir, en este caso el vector A tiene que medir exactamente lo mismo que el vector B. No puede medir ni menos ni más, sino lo mismo. La otra condición es que el ángulo de inclinación sea el mismo. Y la última es que apunten en el mismo sentido. Entonces tienen que cumplir con las 3 condiciones. Si una de ellas falla, los vectores ya no son iguales. Por ejemplo, que yo tuviera el vector A apuntando al noreste y el vector B apuntando al suroeste. Pueden tener el mismo módulo, el mismo ángulo de inclinación, pero como falla una de las condiciones, esos vectores ya no son iguales. Esto lo tenemos que recordar también a la hora de dibujar los vectores, porque a mí me van a dar, por ejemplo, este vector A y me van a decir esto tiene 15 newtons, tiene 30 grados. Opérelo con el vector X. Cuando usted le dan los vectores ya dibujados, lo que va a tener que hacer es agarrar este vector y dibujarlo usted para poder usar cualquiera de los métodos gráficos que vamos a empezar a ver. Pero para ello tiene que tener en mente esto siempre. Para que el vector A que usted ha dibujado de nuevo en otro papel sea igual al que le están dando, tiene que tener el mismo módulo, el mismo ángulo y el mismo sentido. ¿Estamos claros con esto, chicos, o hay preguntas? Señor, ¿cuál fue la tercera condición que dijo? La primera es el mismo módulo. La segunda, la misma dirección, es decir, el mismo ángulo de inclinación. Y la tercera, el mismo sentido, es decir, la flechita tiene que apuntar al mismo punto. ¿Más preguntas? Gracias, señor. Por nada. ¿Más preguntas, chicos? Los otros vectores, este también lo vamos a usar, son los vectores opuestos. Los vectores opuestos son aquellos que tienen, como pueden ver aquí, el mismo módulo, miden lo mismo,
La misma inclinación, tienen el mismo ángulo de inclinación. Si yo pudiera poner aquí una rayita recta y medir el ángulo de inclinación que tiene este y el ángulo de inclinación que tiene este, tendrían que ser iguales, ¿verdad? Los ángulos de los vectores, yo podría medir este ángulo de inclinación aquí también, pero los ángulos de los vectores se miden siempre a partir de la cola del vector. Esa va a ser nuestra costumbre. Entonces, estos vectores opuestos tienen el mismo módulo, miden lo mismo, tienen el mismo ángulo de inclinación, pero sentidos contrarios. Y se le antepone a uno de los vectores el signo menos. Si este es el vector A, este se conoce como si este es el vector E, este se conoce como el opuesto de E. Y se le pone ese menos. Si yo dijera, no, yo quiero que este sea el E. Ah, bueno, entonces este va a ser el opuesto de E. ¿Me explico esa parte, chicos? ¿Hay preguntas acerca del vector opuesto? Porque este lo vamos a usar a la hora de ver la resta de vectores. Así que necesito que quede clarito. Muy bien. Vectores paralelos. Esta palabra me da la clave, ¿verdad? Los vectores paralelos son aquellos cuyas líneas de acción son paralelas entre sí. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Recuerden que la línea de acción es la línea que es infinita que contiene el vector, ¿verdad? Entonces esta línea de acción es paralela a la de este y es paralela a la de este. Eso es lo único que tienen que cumplir los paralelos. Los perpendiculares son aquellos cuyas líneas de acción forman 90 grados entre sí. También se les llama vectores ortogonales. Ortogonales. Así que no se dejen apantallar cuando en un ejercicio les diga se tienen dos vectores ortogonales, ¿verdad? Lo único que a lo que se están refiriendo es que son perpendiculares entre sí. Ahora vamos con el meollo de nuestra clase. ¿Cuál es la representación gráfica de un vector? ¿Cómo lo voy a representar ya gráficamente? Para esta parte de la física, yo voy a necesitar que usted tenga a la mano una regla graduada, que tenga un transportador y que tenga un compás. Así que en esta clase solo vamos a usar la regla y el transportador. Pero la próxima clase, antes de entrar a clase el martes, sí, el martes es verdad. Antes de entrar a clase el martes, yo necesito que ya tenga eso junto a su cuaderno, un lápiz, borrador, para que puedan trabajar a la par de lo que yo vaya haciendo y de esa manera puedan entender mejor cómo se hacen las cosas. ¿Estamos, chicos? Vale. Entonces, perfecto. Para representar un vector gráficamente, lo que usted tiene que hacer primero es escoger una escala adecuada. ¿Qué es eso de escala? Bueno, esto ustedes ya lo han visto en plástica. Los que son de antiguo ingreso ya lo han visto, ¿verdad? También a los que les gusta dibujar. No sé si hay un método, si ustedes conocen ese método, para hacer un dibujo más grande o más pequeño. Y lo que hacen es, imagínense que este es mi dibujo. Entonces las personas que les gusta dibujar, lo que hacen es que hacen una cuadrícula sobre el dibujo. Obviamente una cuadrícula bien medida y bien hecha, ¿verdad? Donde todos los cuadritos midan lo mismo. Y si ellos quieren pasar ese dibujo a un dibujo más grande, lo único que hacen aquí es aumentar el cuadriculado. Digamos que aquí mide 1 por 1, aquí mide 5 por 5. Entonces la escala que ha usado es una escala que amplía el dibujo. Y va a empezar a dibujar aquí, digamos que aquí empieza la cabeza,
Entonces aquí en estos dos cuadros, exactamente en la misma posición, empieza a dibujar la cabeza, pero lo que va sucediendo es que el dibujo se va ampliando. Entonces aquí ha usado una escala de 1 a 5. Así como puede usar una escala para ampliar, puede usar una escala para reducir. Esta escala es la que vamos a usar nosotros. Donde la cuadrícula aquí sería más chiquita. Y empieza a dibujar. Exactamente tiene que tener el mismo número de cuadros, ¿verdad? Y empieza a dibujar. Entonces aquí el dibujo le va a quedar más pequeño. Digamos que si esto mide 1 por 1, esto mide 0.5 por 0.5, entonces la escala que usó es de 1 a 0.5. Este tipo de escala es la que nosotros vamos a usar. También pueden ver en los mapas, ¿verdad? Como no pueden dibujar un mapa en tamaño real, siempre se usan escalas. Y en la parte de abajo del mapa le dice a qué escala está para que usted pueda, por ejemplo, calcular la distancia que existe entre un país y otro, o entre una ciudad y otra. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer para escoger la escala. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, para que no le cueste entender, lo que tiene que hacer usted es recordar los divisores de un número. Por ejemplo, si a mí me dijeran que el vector que tengo que dibujar es el vector A que vimos al inicio, que es igual a 25 newtons, con 50 grados al noroeste, si mal no recuerdo. Va, entonces, lo que usted va a poner a escala es el módulo del vector. Esta parte de acá. Primero, su regla no mide newtons, ¿verdad? Entonces tiene que sacar como una equivalencia para representar este vector de manera exacta. Estos dos cosas no van a tener escala. Los 50 grados los va a medir tal y como están. Y el noroeste, como ya les había explicado antes, va a usar los puntos cardinales, ¿verdad? Va a poner, no sé. Y ya sabe que ese vector va a quedar apuntando en cualquier posición de este cuadrante. Hacia acá, ¿verdad? Este ángulo siempre se va a medir respecto al eje X más cercano. Si le dan expresado así el vector, si los ángulos son siempre menores de 90 grados, significa que lo han medido del eje X más cercano. Aquí el eje X más cercano es este que está acá. Entonces aquí tiene que medir usted los 50 grados. Si dijera noreste, entonces 50 grados a partir de aquí. Suroeste, 50 grados de aquí para abajo. Sureste, 50 grados de aquí para abajo. No sé si me explico o tienen preguntas. Vale, entonces continúo con la escala. ¿Cómo escojo esta escala? Les decía que podemos valernos de los divisores del número e ir probando. Si usted no tiene ojo para la mate, puede hacer esto. A ver, díganme los divisores de este número. Ángel Andrés, ayúdame a sacar los divisores, porfa. Hola Ángel, de primero A. Va, entonces Alexandra Marroquín de primero B, porfa. Hola. Me habré quedado sin estudiante ya. Un divisor, señor, puede ser 5. Ah, muy bien. 5. ¿Qué otro divisor? ¿Entre qué números puedo dividir 25 y me da una división exacta? Esos son los divisores. 1 y 25. 1
25. Perfecto. Entonces yo puedo usar cualquiera de estos como escala. Yo puedo decir, por ejemplo, 1 centímetro de mi regla va a representar 1 newton. Si yo digo eso, ¿cuántos centímetros va a medir mi vector que dibuje? 25. 25 centímetros. Pero se imagina en su cuaderno o en el examen un vector de 25 centímetros, solo él va a caber en la página, ¿verdad? Y como el propósito es ir sumando vectores o restando vectores, no es conveniente que use esa escala. Entonces digo, como esa escala es muy grande, voy a usar otra. 1 centímetro equivale a 5 newtons. Si yo uso esa escala, ¿cuánto va a medir mi vector? 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces yo voy a venir, voy a agarrar una regla, voy a hacer todas las mediciones previas y luego cuando dibuje mi vector, el vector tiene que medir exactamente 5 centímetros. Estos 5 centímetros los va a medir desde la puntita del vector de la flecha hasta la cola de la flecha. Esto tiene que medir 5 centímetros. A veces el error más común al hacer esto es lo siguiente, que miden 5 centímetros, hacen la línea, cabal, todo esto mide 5 centímetros. Y después le hacen la cabeza al vector. Este ya no es el vector que me están dando, porque no mide exactamente los 5 centímetros. Tal vez usted va a decir qué exagerada la seño, pero como lo que vamos a hacer es operaciones con vectores por el método gráfico, las medidas tienen que ser sumamente exactas. Si usted se pasó este pedacito de la cabeza y el otro también se pasa de la cabeza y el siguiente también, entonces a la larga la respuesta no le va a dar lo que le tiene que dar y el ejercicio va a estar mal. ¿Estamos claros con eso, chicos? 5 centímetros justo desde la punta de la flecha hasta la cola. Entonces, esta escala es apropiada. También podría usar, como ven ahí, no sé si alguien no entendió de dónde salieron estos 5 centímetros, cómo lo sacó la compañera. Hable ahora o calle para siempre. De esto va a depender el éxito en los métodos que vamos a ver en las clases posteriores, chicos. Así que necesito que quede claro. Señor, ¿lo podría explicar otra vez, por favor? Vaya. Lo de la escala, ¿sí le entendiste? Sí, eso sí, lo último. Vaya, muy bien. Entonces voy a borrar aquí para volver a explicar. Vaya. Yo ya escogí esta escala. 1 centímetro de mi regla va a equivaler a 5 newtons. ¿Cómo hago yo para saber cuántos centímetros va a medir mi vector? Lo puedo hacer por regla de 3. Si 1 centímetro vale 5 newtons, 25 newtons vale X. Esto por esto entre esto, ¿verdad? Regla de 3. Y eso me va a dar que mi vector tiene que medir 5 centímetros. Y vienen y agarran la regla y dibujan un vector de 5 centímetros que apunta hacia el noroeste. Les decía que esos 5 centímetros tienen que medirlo desde la puntita del vector hasta la cola del vector. ¿Estamos mejor así? ¿Hay preguntas? No le estoy diciendo que es obligatorio hacer regla de 3, ¿verdad? Esto es por si usted no ve claramente cuánto tiene que medir su vector. Pero si lo ve, no necesita hacerlo, ¿verdad? No sé si te queda más claro así o sigo explicando este punto.
No, señor. hoy sí. Señor, Bye. mire, Hola. y el valor que le dio a 1 centímetro, que es igual a 5 newton, eso nosotros lo podemos sacar así como nosotros queramos. O sea, darle el valor que nosotros queramos o nos va a dar una tabla. Como una tabla. No, como tú vas a medir con una regla graduada en centímetros, ¿verdad? Entonces siempre vas a comparar 1 centímetro con algo, con newtons, con kilómetros, con millas, dependiendo de la unidad que tengas en tu vector. El número ajá, dime. A eso le vamos a dar el valor que nosotros queramos. O sea, puede ser 4 newton, 6 newton o así. Ah, muy bien. Fíjate que esos números van a salir de los divisores. Porque imagínate que yo aquí le doy 4, por ejemplo. Le doy 3. Vaya, yo digo, no, mejor le voy a dar 3. Y voy a decir que 1 centímetro equivale a 3 newtons. Cuando yo haga la regla de 3 y divida 25 entre 3, eso te da 8.33. Entonces tendrías que dibujar un vector de 8.33 centímetros. ¿Cómo puedes hacer eso con la regla? Difícilmente puedes hacer eso. Puedes dibujar 8.3 exactamente, pero 8.33 no lo puedes dibujar exacto. No tiene esa precisión la regla que usamos. Entonces perderías esto. Y eso a la larga se va a ir acumulando y va a afectar tu respuesta. Entonces, estos números que están acá tienen que salir de los divisores del número. ¿Cuál divisor vas a usar? Eso sí lo decides tú. En este caso solo tenemos 3 divisores, pero van a haber ocasiones en que vas a tener 8 o 10 divisores y tú vas a escoger el que más te convenga. Mi sugerencia es que escojan uno donde el tamaño sea apropiado para manejar. Por ejemplo, 5 centímetros es un número apropiado. Yo no aconsejaría que usaran la escala de 1 centímetro igual a 25 newtons porque tu vector ahí va a medir 1 centímetro nada más. Y a veces cuando son o muy chiquitos o muy grandes, cuesta manejar la medida. Yo preferiría que fuera un tamaño intermedio. Lo más grande que llegue a tener 10 centímetros y lo más chiquito 2 centímetros para mí. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Vaya, por nada. Más preguntas, chicos. Vaya. Entonces, espero que ya todos puedan escoger la escala, ¿verdad? Porque eso va a ser súper importante. Después de escoger la escala adecuada, voy a hacer una línea guía. Esta línea guía va a ser necesaria solo si estoy trabajando en un papel sin líneas. Por ejemplo, en un papel bond o en la hoja del examen. Ahí sí necesito una línea guía. Pero si está en su cuaderno, lo que va a hacer es agarrar una de las líneas del cuaderno. Imagínense que usted tiene un cuaderno cuadriculado, entonces usted va a decir, esta va a ser mi línea guía y a partir de ahí va a empezar a hacer las medidas. Para eso es la línea guía, para acomodar el transportador y empezar a medir desde ahí. Entonces le repito, si su cuaderno ya tiene líneas, no necesita este paso, sino que ya solo agarra una de esas líneas como su línea guía. Y finalmente dibuja el vector recordando que tiene que ser un vector igual al que le están diciendo que dibuje. Y para que sea igual, ya vimos que tiene que conservar su módulo, su dirección y su sentido. No le puedo cambiar ninguna de estas cosas porque si no, estoy dibujando otro vector, no el que me están pidiendo. Preguntas, chicos. Si no, pasamos a la acción ya. No, señor. Vaya, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a ver. Dejo de compartir aquí.
Y me voy a compartir lo siguiente. Espérenme. Ups. Quiero ver si puedo. Vaya. Vamos a ver. Aquí. Compartir pantalla. Vaya. Supongamos que este es ya su cuaderno, ¿verdad? Y que su cuaderno es cuadricular. Entonces a usted le dicen, necesito que por favor represente el vector. Vamos a ver. Jared Estrada. Necesito que me dictes un vector cualquiera, el que se te ocurra. Y le vamos a poner vector J por tu nombre. Jared. No es este chico. Vaya, entonces, Sara Alicia Torres. Hola. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, sí se escucha, señor. Vaya, entonces alguien de buen corazón que me ayude y me dicte un vector el que sea. Yo, señor. Vaya, gracias. 30 Newton, Ajá. 60 grados al suroeste. ¿Y tu nombre? Catherine. Gracias. Al suroeste. Vaya, entonces le vamos a poner el vector K. Y le pongo la flechita. Vaya. Entonces, ese es el vector que me ha dado Catherine y que es el que tengo que dibujar. Voy a seguir los pasos. Primero voy a escoger la escala. ¿Qué divisores tiene 30? 1, 2, 15 y 30. Muy bien. Tiene el 1, el 2, el 5, el 3 también, ¿verdad? El 3, ajá. El 3, el 5, el 6, el 15, el 30. El 10. Ah, el 10, sí, gracias. El 30. Vaya. Entonces, de todos esos números, ¿qué número me conviene usar en mi escala? Yo voy a decir que 1 centímetro de mi regla equivale a ¿cuánto? Puedo decir que equivale a 10 newtons, por ejemplo. Si yo digo que equivale a 10 newtons, ¿cuánto va a valer mi vector? ¿Cuánto va a medir? 3 centímetros. 3 centímetros, correcto. 3 centímetros es un valor apropiado. También podría decir, esta es otra opción, solo tiene que sacar una, ahorita porque le estoy enseñando. 1 centímetro va a medir para mí 6 newtons. ¿Cuánto va a medir mi vector si uso esta escala? 5 centímetros. 5 centímetros. Cualquiera de estos vectores está bien. Puedo decir 1 centímetro 5 newtons y mi vector va a medir entonces 6 centímetros. Todas esas medidas creo que son apropiadas, ¿verdad? Nos vamos a quedar con esta de abajo. Solo para que lo logren ver mejor a la hora de que lo dibuje, porque algunos sé que lo ven en el teléfono. Pero si usted escoge hacer este, está bien.
No importa la escala que usted use, la respuesta cuando ya hagamos operaciones con los vectores, la respuesta le va a dar lo mismo o muy aproximado. Entonces estaría bien. ¿Preguntas con escoger la escala, chicos? Bye. Entonces paso a lo siguiente. Vengo y escojo una de las líneas, ¿verdad? Como mi línea guía. Como el vector apunta al suroeste, yo siempre me equivoco con los puntos cardinales, así que mejor pongo aquí mi cruz. Suroeste apunta para allá. Entonces voy a agarrar esta de aquí como mi línea guía, esta que está acá. Y lo que voy a hacer es, sobre mi línea guía, voy a poner un puntito. O una rayita, solo para poner ahí mi transportador. Entonces agarro el transportador y lo voy a colocar. El transportador generalmente tiene aquí a veces una cruz, un puntito, un agujero. Ese agujero, ese puntito, esa cruz me indica dónde voy a poner esa línea guía, ese punto guía que yo hice. En mi caso, lo que tiene es esta rayita gris que ven ahí. Espero que la puedan ver. Voy a hacer más grande el transportador. Esta línea gris que está acá es mi línea guía. Los transportadores también tienen como otras líneas aquí, ¿verdad? A partir de ese puntito hay unos que son así más o menos. Uy, quiero ver. Hay unos transportadores que son así y que en la parte de aquí abajo lo que tienen es una cruz y aquí empieza el 0 y aquí está el 180. Entonces, justo en esta cruz de aquí, este puntito, ahí voy a poner la línea que yo hice. Esta línea de aquí, entonces la cruz va a quedar justo aquí, el puntito de la cruz. El 0 va a quedar sobre la línea y el 180 va a quedar sobre la línea. Esa es la forma de usar el transportador. Entonces, vengo yo, agarro mi transportador, lo voy a volver a hacer chiquito y lo voy a colocar sobre mi línea. Si usted se fija, centro justo esta parte de aquí donde está la línea guía y voy a centrar esta línea gris que está acá y esta línea gris que está acá. La voy a ajustar con la línea guía que agarré, ¿verdad? Tiene que estar justo ahí. Si mi vector apunta hacia el noreste, voy a medir los 60 grados de aquí para acá. Si apuntara al noroeste, de aquí para acá. Pero como mi vector apunta al sur, entonces lo giro. Si fuera al sureste, mido los 60 grados de aquí para acá. Si fuera al suroeste, como es mi caso, los 60 grados los mido de aquí para acá, respetando los cuadrantes a donde se da ese sentido. ¿Me explico esa parte, chicos? Sí, señor. ¿Hay preguntas? Vaya, entonces vaya, perfecto, gracias. Entonces alineo súper bien mi transportador. Tiene que coincidir con la línea que yo hice, la línea guía. Y sobre esta línea que escogí también. Y mido en este cuadrante los 60 grados. Recuerde que se mide a partir del eje más cercano, así que de aquí para acá voy a medir los 60 grados. Que en este caso sería aquí, ¿verdad? Pongo una pequeña línea ahí. Y ahora quito mi transportador y agarro una regla. Y ajusto, ¿verdad? Aquí es un poco complicado hacer esto.
Así que me van a tener un poquito de paciencia. Vamos a ver. Es mejor hacerlo en vivo, pero ni modo, esto es lo que tenemos. Va, entonces ajusto súper bien la regla aquí con la seña que yo hice y voy a medir a partir de la línea que yo puse acá 5 centímetros. Ay. Voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Ahí. Ahora mido los 5 centímetros. Quiero ver si me deja. Sí. Aquí voy a tener 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. Voy a llegar hasta el 3. A ver. Que me aparezca la manita ahí. Hasta el 3. Vaya. Una vez que ya he dibujado la línea hasta el 3, le pongo la cabecita al vector, ¿verdad? De aquí para atrás. A ustedes les va a quedar más bonito porque están ahí en su cuaderno en vivo, ¿verdad? No con un mouse. Y ese sería entonces mi vector K. ¿Cómo puedo asegurar yo que es el vector K? Porque apunta al suroeste, sí. De aquí para acá hay 60 grados. Y mide los 5 centímetros según la escala que escogí. Eso es lo que hay que hacer, chicos, con los vectores. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir con este tema. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Gracias, señor. Adiós, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Feliz día. Nada. Igual, adiós.